Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy tenemos un gran conversatorio, una gran tarde, porque tenemos unos temas bastante especiales, además porque venimos en una transición y también en temas de desarrollo territorial en nuestro departamento de Boyacá. También desde la Oficina de Diálogo Social y Paz de la Gobernación hemos hecho estos espacios cada semana, acción energética y el debate político en Colombia, porque efectivamente estos temas energéticos, mineros energéticos, pues bueno, tienen diferentes procesos en el departamento como tal, en donde se quieren llevar a cabo esta clase de proyectos o de desarrollos minero-energéticos. Entonces, también para nosotros fue bastante apropiado también que tuviéramos expertos hoy para nuestro conversatorio y nos hablaran un poco más de la que son la institución, más de marco general también a ustedes como comunidad. Entonces, Amílcar Acosta, eso de la República. Pues, creo que Ana tiene muchas fallas de comunicación, la verdad. Bueno, yo creo que voy a continuar lo que ella dejó andando. Entonces nos acompaña el doctor Amílcar Acosta Medina, economista de profesión, miembro número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, expresidente del Congreso de la República y exministro de Minas y Energía, actualmente docente, investigador de la Universidad Externado de Colombia y del Rosario, autor de 45 obras publicadas y columnista de los principales diarios del país. Así que, queridos invitados, casi tenemos a una de las personas que más sabe del tema minero energético en Colombia. Nos alegra mucho por eso contar hoy con la presencia del doctor Amílcar Acosta, pues reconocido a nivel nacional e internacional como autoridad en esta materia. También nos acompaña el doctor Flavio Augusto Pinto Ciabato. Él es doctor en economía. Yo soy muy malo para el alemán, no lo voy a pronunciar, es de una universidad alemana, egresado de una universidad alemana, también tiene es magíster en sistemas de energías renovables y gestión, y tiene una profesión que es muy importante para el desarrollo, como es ser también físico de formación y también de egresado de una universidad alemana. Es un apasionado como el doctor Amílcar en todos estos temas de las energías y sobre todo de temas como el cambio climático. Nos alegra mucho tenerlos a los dos, son personas del debate académico actual, pero sobre todo por esta coyuntura que se está viviendo en Colombia, y no quisimos que Boyacá, que es un departamento que tiene una huella enorme en materia ambiental, pero también hoy como un territorio atractivo para este tipo de dinámicas que se está generando a nivel global, como son los tratados internacionales de sostenibilidad, de conservación. Boyacá es un departamento que tiene, doctor Amílcar, doctor Flavio,
cerca de 550.000 hectáreas en áreas de páramo. Por consiguiente, tenemos el 18% de las áreas de páramo del país, pero también pues tenemos unas fortalezas en lo que hoy es la posibilidad de energías fotovoltaicas, y nos parece también muy importante pues rodear esta discusión de lo que ustedes nos van a aportar el día de hoy. Quiero, sin más preámbulos, darle la palabra entonces al doctor Amílcar. Él nos va a hacer una presentación, vamos a escuchar la presentación, luego el doctor Flavio va a hacer unas apreciaciones y al final vamos a dar de pronto algunas poquitas intervenciones porque ya vamos corridos de tiempo, pero doctor Amílcar, tenemos a varios dirigentes del departamento de distintas provincias que resumen un poco también problemas ambientales y sociales que se tienen con lo que ha sido la huella de la explotación minero-energética en Boyacá, pasivos ambientales, pasivos sociales, ausencias del Estado, y estos líderes quisieron estar hoy en sala, acompañándonos de primera mano, entonces también a ellos les vamos, y a ellas les damos la bienvenida, solamente que con un requisito, y es que nos toca apagar micrófonos y apagar las cámaras, para que quienes estamos solamente aquí, que es el doctor Amílcar, Flavio, Ana Milena y Pedro Pablo, podamos estar interlocutando, y a los demás pues les agradecemos, y al final vamos a mirar cómo hacemos para dar una rondita de inquietudes. Doctor Amílcar, bienvenido a Boyacá, lo escuchamos y muchas gracias por esta oportunidad que nos da de compartir con nosotros. Sí, muy amable. Muchísimas gracias, Pedro Pablo. Muy complacido en atender tu invitación y la de El Diario para poder compartir este espacio. Mi saludo a Ana Milena. También, desde luego, me complace muchísimo compartir este espacio con el profesor Flavio Augusto. Agradecerle a Julio la coordinación, pues, y todo el aspecto técnico sin el cual, pues, no tendríamos esta posibilidad. Me saludo también, desde luego, a la secretaria de Minas de Boyacá. Boyacá, doctora María. María, sí. Y desde luego, a todos los que a esta hora ya se han conectado. Yo quiero contarles que el tema que vamos a abordar es un tema de trascendencia para el país y para el mundo. Pero el país y el mundo empiezan en las regiones. Y por lo tanto, las regiones, en este caso Boyacá, no son ajenas a estos retos, a estos desafíos que están planteados y a los cuales hay que darle respuesta. Yo voy a compartir pantalla con ustedes, si me lo permite el amigo Julio, para mi exposición. ¿Ya puedo hacerlo, Julio? Ya está en pantalla la presentación. Sí, señor, ya está. Ya Muy está, bien. ya se ve. Ya van todos los días, en todos los periódicos, en todos los medios hablados, escritos, televisivos, se habla de la transición energética en singular. Ya se explicarán ustedes con mi exposición por qué yo titulo mi presentación La tercera transición energética. El expresidente de Estados Unidos, John Kennedy, dijo esta frase premonitoria: la suprema realidad de nuestro tiempo es la vulnerabilidad de nuestro planeta. Esa frase de los años 60
de Kennedy nos remite a esa gran vulnerabilidad de nuestro planeta frente al cambio climático. Por ello vamos a comenzar por hablar del cambio climático. ¿De dónde viene el cambio climático? El cambio climático básicamente responde a la ruptura de un equilibrio, a la ruptura de un balance que por muchísimos años o milenios venía dándose en la naturaleza, en donde al tiempo que se emitían los llamados gases de efecto invernadero a la atmósfera, también se capturaban, se captaban. Y en ese juego de emisiones y captaciones, eran más las captaciones que las emisiones. Pero luego, la actividad humana emitió, a partir de la primera revolución industrial, fueron tantas las emisiones de origen antropogénico, es decir, a la actividad humana, que el saldo al final es de concentración de esas emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, las cuales a su vez provocan el aumento de la temperatura. Y ese aumento de la temperatura sirve de detonante a lo que podríamos llamar la variabilidad climática, que básicamente consiste en unos fenómenos extremos, porque eso es el cambio climático. Se caracteriza, en primer lugar, por unos fenómenos extremos de sequía y también de alta pluviosidad. Es lo que se conoce la sequía con el nombre del fenómeno del Niño y la alta pluviosidad como el fenómeno de la Niña. Segundo, estos fenómenos extremos de sequía y alta pluviosidad no son periódicos, no tienen ninguna periodicidad, no son cíclicos, porque si ello fuera periódico, fuera cíclico, pues muy seguramente serían predecibles. Y estos fenómenos extremos son cada vez menos previsibles. En segundo lugar, esos fenómenos extremos son cada vez más frecuentes. En tercer lugar, cada vez son más intensos y por lo tanto causa mayores estragos como los que se están registrando en este momento en los Estados Unidos. Y en cuarto lugar, cada vez son más duraderos estos fenómenos extremos. Ahora, ¿a qué obedeció? ¿Por qué razón la primera revolución industrial a mediados del siglo XVIII dio lugar a estas emisiones crecientes de gases de efecto invernadero que se fueron acumulando en la atmósfera? Obedecieron esencialmente al hecho de que
lo que hizo posible la revolución industrial fue la invención de la máquina a vapor. Y la máquina a vapor, para construir esas máquinas, era indispensable el carbón coquizable, porque hay que distinguir que hay dos clases de carbón, siendo minerales ambos. El carbón coquizable, a partir del cual, y ustedes como boyacenses sí que saben de esto, porque el carbón coquizable abunda en Boyacá. Entonces, el carbón coquizable, a partir del carbón coquizable, se obtiene el coque, y el coque es un elemento, es una materia prima esencial en la siderurgia y en la fundición del acero. Porque para fabricar las máquinas y los equipos se necesitaba el acero. Y para modo de forjar el acero era indispensable el coque. De allí entonces la importancia que tenía el carbón coquizable para esa revolución industrial. Pero para poner en movimiento esos equipos, para poner en movimiento esas máquinas, se requería el vapor. ¿Y cómo producir el vapor? El vapor se producía quemando carbón térmico, el otro tipo de carbón térmico, que es el que se utiliza en las plantas de generación. Ese carbón térmico era el que se llevaba a las calderas y la combustión de ese carbón térmico producía el vapor, y ese vapor era el que ponía en movimiento la máquina, ponía en movimiento el equipo. En aquel entonces estamos hablando de las máquinas en las fábricas, pero también estamos hablando de, de las máquinas que se utilizaban en el transporte marítimo, porque para aquel entonces no había ni transporte aéreo ni transporte carreteable, solo había transporte marítimo y transporte férreo. Para ambas modalidades de transporte era indispensable entonces contar con estas máquinas a vapor. De manera que el carbón fue absoluto. Sin el carbón no habría sido posible la primera revolución industrial. Y por eso, con la revolución industrial vino un gran auge de la industria del carbón. Pero luego vendría otro invento, el motor de combustión interna. Y ese motor de combustión interna ya no funcionaba con calderas ni con vapor, sino con una cámara de combustión interna que requería combustibles líquidos, en este caso hidrocarburos derivados del petróleo. Así es como surge, pasamos de la era del carbón, del auge del carbón, pasamos a la era, al auge del petróleo. Esta es, en mi concepto, la primera transición energética. El paso de la máquina a vapor a la máquina, al motor de combustión interna. Muchos años después, salto al año 1973, a raíz de una guerra muy famosa, denominada la Guerra del Yom Kippur,
una de las tantas conflagraciones, uno de los tantos enfrentamientos bélicos que ha tenido Israel con sus vecinos árabes, dio lugar a un embargo petrolero, o sea, dejaron de venderle petróleo los países árabes a los países aliados de Israel. Esto dio lugar a una crisis energética, a una crisis de suministro, de abastecimiento de petróleo, a unas economías petrolizadas que dependían la industria, el transporte, todas las actividades dependían del petróleo y de sus derivados. Esta crisis energética llevó a las grandes potencias, encabezada por los Estados Unidos, a comprender la necesidad, primero, la importancia que tenía el asegurar el suministro de petróleo para su seguridad nacional. Y por lo tanto, vieron la necesidad de diversificar su matriz energética para no depender solo del petróleo. Y fue así como estimularon, impulsaron al carbón, que recobra importancia. Por eso yo hablo de la segunda juventud del carbón. Recobra importancia a partir de los años 70. No es casual que el primer proyecto a gran escala industrial que se da en Colombia de explotación del carbón térmico se da justamente en esos años por parte de una empresa petrolera, la Exxon. Porque también las empresas, las grandes empresas petroleras, conocidas en aquel entonces como las 7 hermanas, comprendieron la importancia también de diversificar su portafolio de inversiones. Como dicen los gringos, de no poner todos los huevos en la misma cesta. Y por lo tanto, empezaron también a invertir en la industria del carbón, pero también en la explotación del gas. Hasta entonces, el gas no tenía ninguna importancia. Las petroleras, cuando perforaban buscando petróleo y encontraban un pozo de gas, simplemente lo sellaban y seguían buscando petróleo, que era su negocio. A partir de esta crisis, entonces, el carbón recobra una gran importancia. El petróleo sigue siendo importante y finalmente el gas natural entra en escena. De allí entonces que la matriz energética también sufre aquí un cambio fundamental. Este es el que yo llamo la segunda. Por favor, si pueden cerrar el micrófono, gracias. Esta es la que yo denomino la segunda transición energética, que consistió, así como la primera consistió en el paso de la máquina a vapor al motor de combustión interna. Ahora, la segunda transición consiste básicamente en la diversificación de la matriz energética para no depender solo del petróleo, sino que entra en escena el carbón y el gas natural. Sumados esos 3 energéticos, representan algo más del 80% de la matriz energética en el mundo. Pero esos 3 energéticos tienen en común, primero, que son fósiles,
Y segundo, que son altamente contaminantes. Son los mayores emisores de gases de efecto invernadero, especialmente del CO2, el dióxido de carbono. Si aterrizamos eso en Colombia, nos encontramos con que la matriz energética de Colombia es muy similar a la de el resto del mundo. Entre petróleo, gas y carbón, tenemos más o menos el 80% de participación en la matriz energética. Esto en cuanto a fuentes primarias, y en cuanto al consumo, es algo también similar. Y en cuanto a generación de energía, aquí sí vamos a encontrar una gran diferencia que es muy importante que la tengan en cuenta para el planteamiento que sigue. Observan ustedes aquí que a nivel global, más del 60% de la electricidad, ya no estamos hablando, aquí hablamos de energía, aquí estamos hablando de una energía que es la electricidad. Pues bien, la generación de electricidad a nivel global, algo más del 60% de esa electricidad se genera a partir de recursos fósiles, es decir, del carbón, que es el predominante, del petróleo y sus derivados y del gas natural. Les decía que en esto difiere con Colombia. Como pueden observar ustedes aquí, en Colombia predomina en la generación, en la capacidad instalada que tenemos de generación de electricidad, predomina la generación hídrica con un 68%, mientras la térmica es solo el 3%, 30%. Y observen ustedes aquí, fíjense, entre solar y eólica, para el año 2021, el año en que estamos, este dato es de XM, que es la que administra y opera el Sistema Interconectado Nacional. Solamente el 1.3% corresponde a fuentes no convencionales de energías renovables, llámese energía eólica o solar fotovoltaica. Ahora bien, como ustedes pueden observar aquí, la emisión de gases de efecto invernadero pueden, a nivel global, observan ustedes que los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, que representa el 72% de los gases de efecto invernadero. En segundo lugar está el gas metano con el 18%, que dicho sea de paso es mucho más dañino que el dióxido de carbono. Y finalmente está el óxido de nitrógeno. Ahora, ¿qué tienen que ver entonces, de acuerdo con los estudios que ha hecho el panel de expertos de las Naciones Unidas sobre el cambio climático? Han podido establecer que a lo largo de los años se ha ido acumulando en la atmósfera esos gases de efecto invernadero. Aquí, esta curva representa
esa acumulación del CO2. Y como pueden ustedes observar aquí, han podido establecer, ese panel de expertos de las Naciones Unidas ha podido establecer que hay una correlación entre las concentraciones de gases de efecto invernadero y el aumento de la temperatura promedio global. O sea, a mayores concentraciones de CO2 en la atmósfera, mayor es la temperatura global. A nivel global, la energía representa el 73.2% de esas emisiones. Por eso, como lo dijo recientemente el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, planteaba él: hoy nos enfrentamos al momento de la verdad. Las emisiones de la energía representan alrededor del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ese panel de expertos de las Naciones Unidas a las que me he venido refiriendo, que fue creado en 1988, concluyó hacia al año 95, en uno de sus informes, que con un 90% de certeza, el calentamiento global, el aumento de la temperatura global, se debe a la actividad humana, a lo que decíamos causa antropogénica, en especial debido al uso masivo de energía basada en combustibles fósiles. Pero en el informe más reciente de este año, de agosto de este año, ya la certeza no es del 90%. Este sexto informe de evaluación de agosto de este año afirma que la evidencia de la influencia del ser humano en el clima es ya tan abrumadora que no hay duda científica. O sea, ya la certeza es total. Esto nos lleva a una nueva normalidad. Según lo sostiene el director de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el clima extremo es la nueva normalidad y advierte que la pandemia es una advertencia del planeta de que lo que nos espera es mucho peor, a menos que cambiemos nuestro modo de vida. Es más, según ese mismo panel de expertos a los que me he venido refiriendo, sostiene que pase lo que pase, el incremento de la temperatura seguirá al menos hasta mediados de este siglo. Y el Premio Nobel de Economía, José Stiglitz, nos dice que el calentamiento del planeta es un riesgo que no podemos permitirnos el lujo de seguir desconociendo, como lo desconoció el señor Trump, que es uno de los más caracterizados negacionistas, no solo del cambio climático, sino también de la pandemia. Frente a esa realidad incontrastable, ¿qué hacer? Traigo a colación esta frase que nos puede orientar. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que el viento cambie de dirección. Pero el realista, ¿qué es lo que hace? Ajusta las velas.
Y eso es lo que ha hecho la comunidad internacional. Por eso yo digo que hay un antes y un después del año 2015. ¿Qué pasó el año 2015? El año 2015 tuvo lugar la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, conocida como la COP21. Allí es la cumbre de presidentes y jefes de Estado más nutrida, más representativa en muchos años. Y fue liderada en ese momento por el presidente Obama de los Estados Unidos. Y ahí se alcanzaron unos acuerdos, conocidos como el Acuerdo de París, que básicamente lo que plantea es la necesidad de descarbonizar la economía. Y como lo veremos, una buena manera de descarbonizar la economía, en el entendido que la energía contribuye en un 75% con las emisiones de gases de efecto invernadero, que un 75% de esa huella de carbono que deja la actividad humana se debe a la energía. Por eso se planteó la necesidad de la transición energética, la tercera transición energética, que consiste básicamente en migrar de la generación, de la producción, del uso y el consumo de las energías de origen fósil, esto es carbón, petróleo y gas, hacia las fuentes no convencionales de energías renovables, básicamente energía eólica, energía solar, energía a partir de la biomasa. Y claro está, también el hidrógeno, que es la energía del futuro, es el combustible del futuro. Pero ese mismo año se aprobaron también los objetivos del desarrollo sostenible. Es de anotar que esos 17 objetivos del desarrollo sostenible fue una iniciativa que presentó Colombia a través del presidente Juan Manuel Santos en la cumbre Río +20 en el año 2012 y que fue acogida por la comunidad internacional. Estos objetivos del desarrollo sostenible, estos 17 objetivos del desarrollo sostenible, entre ellos tiene el objetivo, el séptimo objetivo, que es el acceso a la energía, pero no a cualquier energía, sino el acceso a energía que no sea contaminante. Con base en el Acuerdo de París y los objetivos del desarrollo sostenible, los estudios científicos de la Agencia Europea del Medio Ambiente plantearon que para elevar las probabilidades de limitar el incremento de la temperatura media a 2 grados centígrados con respecto a la temperatura global preindustrial, las emisiones de gases de efecto invernadero debían alcanzar su clímax, su punto de inflexión el año pasado. Y que a partir del año 2020 esas emisiones empezaran a disminuir. Pues resulta que esto no sucedió. Fíjense ustedes que a pesar de que el año pasado
Fue un año que, debido precisamente a la pandemia, hubo casi una parálisis de la economía global. Tuvimos una recesión económica. Colombia, desde luego, no escapó a esa circunstancia. Efectivamente, las emisiones el año pasado se redujeron en un 5% debido a la baja de la actividad económica, pero curiosamente, la acumulación de gases de efecto invernadero subió. ¿Cómo se explica eso? Aparentemente es contradictorio, porque si el año pasado las emisiones se redujeron un 5%, ¿cómo así que la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera aumentó? Pues aumentó por la inercia que trae el aumento de la concentración de esos gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esta, entonces, les decía, es la tercera transición energética, y el propio panel de expertos de las Naciones Unidas planteó la necesidad para enfrentar los desafíos del cambio climático, para mantener a raya el aumento de la temperatura, ya no en 2 grados centígrados mayor con respecto a la era preindustrial, sino 1.5 grados centígrados, porque se considera que si la temperatura global aumenta 1.5 grados centígrados con respecto a la era preindustrial, habríamos llegado a un punto de no retorno, cuyas consecuencias para la humanidad serían imprevisibles. De allí entonces que se plantee como objetivo llegar a la neutralidad de carbono hacia el año 2050. Llegar a la neutralidad de carbono en el 2050 no quiere decir que se dejen de emitir gases de efecto invernadero. Lo que quiere decir es que se tiene, además de reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero que se van a seguir dando, pero en menor proporción, si se cumple con los compromisos adquiridos por parte de los países, a eso hay que añadir otra acción importante, que es la captura o secuestro de gases de efecto invernadero, de tal manera que se pueda llegar a esa neutralidad de carbono hacia el año 2050. Para poder el cumplimiento de este acuerdo de París y los objetivos del desarrollo sostenible, para poder reducir la huella de carbono, para poder llegar a la neutralidad de carbono en el año 2050, esta transición nos tiene que llevar progresivamente, subrayo progresivamente, a una sustitución de las energías de origen fósil por las energías renovables y limpias. Por eso traigo a colación esta frase de Cristiana Figueres. Ella es hermana de José Figueres, que fue presidente de Costa Rica, cuando dijo, y fue nada menos que la secretaria
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Qué dijo ella? Llegó la hora de reconocer que la industria petrolera y la industria carbonífera es una actividad que tuvo su momento de sol, pero hoy ya está en el atardecer y tenemos que prudentemente, subrayo el prudentemente, buscarle alternativas rápidas ya. Por su parte, la Agencia Internacional de Energía, que fue creada a raíz de la crisis energética a la que hice alusión en los años 70 por parte de los países desarrollados, que se agrupan a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, crearon la Agencia Internacional de Energía con la finalidad de que ella trabajara en procura de garantizarle el abastecimiento de energía, pero se entendía que la energía para entonces era el petróleo. Pues la Agencia Internacional de Energía ha dado un viraje de 180 grados. Para decir esto, al margen de los proyectos ya aprobados en 2021, nuestra previsión no contempla ningún nuevo sitio petrolero o de gas con fines de desarrollo e invita a renunciar desde ya a la industria petrolera. Y continúa diciendo, no necesitamos buscar ni un grano más de petróleo, carbón o gas natural. Con el que tenemos es más que suficiente. El mundo está preparado para una transición rápida hacia las renovables. Y esta es la proyección que hace esa Agencia Internacional de Energía. Como pueden ustedes observar, se nota a partir del año 2020 un despegue de las energías renovables. Observan también un aumento considerable del consumo de gas natural que se explica en razón de que a pesar de que el gas natural es también de origen fósil como el petróleo y el carbón, mas sin embargo nos encontramos con que en el caso del gas natural es menos contaminante que el petróleo. Observan ustedes el aplanamiento de la curva de demanda del petróleo. Y aquí observan ustedes una caída, esa línea negra, una caída que ya se viene dando de manera ostensible de la demanda del consumo de carbón. Hay una contracción a nivel mundial de la demanda de carbón precisamente por los compromisos adquiridos en la COP21 del Acuerdo de París. Aquí me detengo para llamar la atención sobre algo. Observan ustedes que el petróleo, la demanda por petróleo, la producción de petróleo, no muestra una caída tan pronunciada como sí se ve en el caso del carbón. Lo cual quiere decir que al petróleo le queda un poco más de vida que al carbón. Y en cuanto a la generación eléctrica, ocurre lo mismo. Mientras las energías renovables van al alza, se observa una caída de las energías que tienen que ver con las térmicas a carbón. Aquí me detengo antes de pasar ya a las renovables para decir lo siguiente.
Colombia, como país, es un país dependiente del petróleo y del carbón. El petróleo es el principal renglón de exportación. El carbón es el segundo renglón de exportación. Y cuando estamos hablando de exportaciones de carbón, pues tenemos que hablar de Boyacá, que es un departamento que es gran productor de carbón. Pues, como es bien sabido, el 23% del carbón que se consume en el país proviene de Boyacá y el 26% de las exportaciones de carbón provienen de Boyacá. Y cuando estamos hablando de exportaciones de carbón, tenemos que hablar básicamente de la importancia que tienen los carbones coquizables. Y desde Boyacá no solamente se exporta carbón coquizable, sino que también se exporta coque. Y en cuanto al consumo interno de las térmicas a carbón, uno de los mayores proveedores es Boyacá, tanto a la generación en Boyacá como en Cundinamarca. De manera que la economía de Boyacá, siendo el cuarto productor a nivel nacional de carbón, porque Boyacá es un departamento minero energético, pues lógicamente que es previsible que se dé una afectación de la economía boyacense en esta transición. Pero repito, esto es un proceso gradual, progresivo, pero estamos advertidos de que la tendencia, especialmente en la demanda de carbón térmico para generación, se va a seguir contrayendo de manera sostenida en los años venideros. Y para eso se tiene que preparar Boyacá, se tiene que preparar el país, ir poco a poco estimulando, desarrollando otras actividades económicas que puedan suplir el empleo y el ingreso que genera esta importante actividad económica. Colombia, de cara a esta transición, tiene un gran potencial de fuentes no convencionales de energías renovables. Tiene un potencial hidroeléctrico, pero cuando estamos hablando de un potencial hidroeléctrico como fuente no convencional de energías renovables, no estamos hablando de las grandes centrales como la de Hidrosogamoso o como la de Hidroituango, la controvertida hidroeléctrica de Hidroituango, sino que este potencial al que nos estamos refiriendo aquí es un potencial de pequeñas centrales hidroeléctricas que estarían en capacidad de generar energía sin embalses a filo de agua. Estamos hablando de 56 gigavatios el potencial hidroeléctrico de generación a filo de agua.
Colombia también tiene un enorme potencial de energías en biomasa. Más adelante nos referiremos concretamente a unos desarrollos que ya se vienen dando hace rato en el país y que tienen posibilidad de expandirse en cuanto a la generación de energía a partir de la biomasa. Pero tiene también un potencial solar, un potencial eólico. El mayor potencial, indudablemente, se da en la región de mi departamento, en La Guajira, y de allí que los primeros y más grandes proyectos de parques eólicos y granjas solares se están dando en el departamento de La Guajira y en el departamento del Cesar y Bolívar. Pero el potencial está en todo el país, porque este potencial de las energías no convencionales, a diferencia de lo que ocurre con el petróleo o con el carbón, que está concentrado en unas determinadas regiones del país, en cambio el potencial de energías no convencionales está esparcida por todo el mundo. No ocurre como con el petróleo, que está fundamentalmente en el Golfo Pérsico, o en Venezuela, que es el país con las mayores reservas del mundo de petróleo. No, la energía solar, fotovoltaica o la energía eólica está esparcida por todo el mundo. De manera que Boyacá también está en el radar de estos desarrollos a futuros de las fuentes no convencionales de energías renovables. De allí que un estudio que realizó la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, con sede en Medellín, pudo establecer el gran potencial que tiene Boyacá, tanto en energía eólica como en energía solar. De hecho, se ha venido avanzando y madurando 4 proyectos de parques eólicos con una capacidad que supera los 52 megavatios, y en ello están comprometidas empresas muy serias y con una gran importancia en el país. De manera pues que Boyacá tiene, como lo tiene el resto del país, un enorme potencial también en fuentes no convencionales de energías renovables. Y tiene a su favor, además, que su localización y su proximidad al sistema de transmisión nacional, que eso es muy importante, porque usted nada se gana con montar un parque eólico o una granja solar en un sitio aislado o distante de donde están las redes de transmisión, porque dificulta la viabilidad, el cierre financiero de esos proyectos. Boyacá tiene una gran ventaja en este sentido, de que tiene una amplia red de transmisión que hace posible que la energía que se genere en esos parques eólicos y en esas granjas solares se pueda evacuar y se pueda inyectar al sistema de transmisión nacional. Ahora, no basta con que el país y que Boyacá cuenten con ese potencial. Era y sigue siendo necesario que por parte del Estado, por parte del gobierno, se incentive, se estimule, se impulse esta transición energética. Y ese fue el objetivo
que se planteó con la expedición de la ley 1715 del 2014, siendo yo ministro de Minas y Energía, me tocó la expedición de esta ley 1715, que establece unos incentivos, unos estímulos para que se pueda desarrollar estas fuentes no convencionales de energías renovables. También se expidió otra ley, la 2128, por el cual se promueve el abastecimiento, continuidad, confiabilidad y cobertura del gas combustible en el país, en el entendido de que el gas, como ya lo mencioné anteriormente, está llamado a ser el combustible de transición, debido a que el gas, aunque es un combustible de origen fósil, es menos contaminante que el petróleo y sus derivados. También importante la ley 2099 de este mismo año, que viene, amplía la ley, el objeto de la ley 1715, incorpora otras fuentes de energía a nuestra canasta energética, a la matriz energética del país. Por ejemplo, la producción del hidrógeno, la energía geotérmica, que no estaba contemplada en la 1715, se incorpora acá. Además, se estimula la captura que hice referencia hace un rato del CO2, remunera también y le da mucha importancia al almacenamiento de la energía, porque como estas son energías intermitentes, porque solo durante el día que hay sol, pues hay energía solar, y solo cuando hay vientos hay energía eólica. Es muy importante contar con un sistema de baterías que permita acumularla, almacenarla, para que esa energía pueda fluir en momentos en los cuales no hay generación eólica, no hay generación solar. También se expidió una ley muy importante para las regiones, y es la que promueve la participación de las entidades territoriales en los proyectos de generación de energías alternativas renovables. Esta ley es muy importante y esta ley definitivamente a los departamentos como Boyacá y a los propios municipios es una invitación a que departamentos y municipios del país en sus planes de desarrollo puedan contemplar inversiones en este proceso de transición energética. Ahora, yo he venido haciendo mucho énfasis en que la transición energética es una transición, no es un salto. No es que de la noche a la mañana entonces nosotros vamos a dejar de producir carbón, vamos a dejar de producir petróleo, vamos a dejar de generar energía con carbón. Eso no va a pasar. Es más, en esta última conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, se estableció un principio fundamental que fue consensuado. Y es que aunque el compromiso es compartido por todos los países, sin embargo, ese compromiso es diferencial. ¿Qué se quiere decir con ello? Que los grandes responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los países desarrollados, con decirle que las grandes potencias que hacen parte del grupo G20 son los responsables del 85% de la totalidad de las emisiones.
Entonces, no le pueden pedir a los países en desarrollo como Colombia que hagan el mismo esfuerzo que deben hacer Estados Unidos, Francia, Alemania. El ritmo de nuestra transición no puede ser el mismo de los países desarrollados. Entonces, en el entendido entonces de que estamos en una transición, no nos vamos a cruzar de brazos a esperar entonces el reemplazo para el carbón, el reemplazo para el petróleo, sino que aunque se va a tener que seguir generando energía con carbón por algún tiempo, entonces hay que propender porque esa generación de energía con base en carbón sea menos contaminante. No está activada. Y para eso existen tecnologías para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la generación térmica. Como lo viene haciendo Ecopetrol también. Ecopetrol produce petróleo, refina petróleo, pero viene tomando medidas tendientes a reducir la huella de carbono de esa actividad de extracción de petróleo y de refinación de crudo. Por ejemplo, Ecopetrol está en un plan de acabar con lo que llaman el venteo, que consiste en esas teas que queman gas a la atmósfera y lógicamente son contaminantes. La meta de Ecopetrol es cero venteo. Ecopetrol también, por ejemplo, ya hay varios campos petroleros en los cuales la energía con la que se están operando esos campos es energía eólica o es energía solar. De esta manera, Ecopetrol, aunque sigue produciendo petróleo, aunque sigue refinando crudo y por lo tanto está emitiendo gases de efecto invernadero, con estas medidas está reduciendo su huella de carbono. Este es un mensaje, por ejemplo, para Termoboyacá, porque la transición energética no puede consistir en apagar la térmica en Termopaipa, por ejemplo. No se trata de apagarla ya, porque ustedes entenderán las consecuencias que de ahí se derivan, no solamente para los trabajadores que están directamente vinculados con la empresa generadora, sino estamos hablando de la cadena, porque los que le suministran el carbón para que Termopaipa opere, pues si Termopaipa se apaga, pues hay que cerrar las minas de carbón también. Y de eso no se trata. Esto tiene que ser, repito, un proceso gradual y progresivo. También Ecopetrol ha venido haciendo un enorme esfuerzo para mejorar la calidad de sus combustibles. Hace pocos años, la gasolina, por ejemplo, que se consumía en Colombia, tenía 1.200 partes por millón de contenido de azufre, altamente contaminantes. Hoy, la gasolina que se produce en Barranca Bermeja o en Reficar, en Cartagena, solamente tiene 50 partes por millón. También como una forma de mejorar la calidad de los combustibles, están los biocombustibles que consisten en una mezcla de etanol con la gasolina y de aceite con el diésel motor. ¿Por qué es importante los biocombustibles? Porque, como ya lo he dicho, por algún rato más vamos a seguir consumiendo gasolina y diésel. Nosotros no vamos a poder cambiar todo el parque automotor del país de la noche a la mañana para tener ahora un parque automotor con motores eléctricos. Esto nos tomará unos años. Entonces, una manera de contribuir a los objetivos
del Acuerdo de París y, y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es mejorando esa calidad. ¿Y por qué esa mezcla mejora la calidad de la gasolina y del diésel motor? La mejora porque lo que hace esa mezcla es oxigenar el combustible. Y al oxigenar el combustible, reduce las emisiones, tanto de gases de efecto invernadero como también el material particulado. Colombia tiene una meta, y más que una meta, un compromiso con la comunidad internacional de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero hacia el año 2030 en un 51%. Pues bien, los biocombustibles están contribuyendo a ese objetivo, dado que están reduciendo con las mezclas 2.5 millones de toneladas de CO2 y 130 toneladas de material particulado anualmente. Además, recuerdan que hablamos hace un rato de que una de las potencialidades que tiene Colombia es la generación de energía a partir de la biomasa. Pues bien, las empresas que están produciendo etanol, utilizando como materia prima la caña de azúcar, el bagazo de caña de azúcar que antes se quemaba y contaminaba el medio ambiente, ese bagazo se está utilizando ahora para generar energía. Y en las plantaciones de palma africana, además del aceite que se produce para mezclarlo con el combustible, están utilizando ese aceite también para generar energía. Sumado la energía que se está generando con el bagazo de la caña y con el aceite que se extrae de la palma, en este momento hay 800 megavatios de potencia instalados que están contribuyendo a generar energía menos contaminante. El gobierno nacional, este gobierno, se había impuesto la meta de tener al final del mandato 1.500 megavatios de potencia de fuentes no convencionales de energías renovables. Mas, sin embargo, con base en las tres subastas que han tenido lugar, en donde han participado empresas con propuestas para generar energía, ya sea a partir de parques eólicos o granjas solares, hubo una subasta en febrero del 2019, otra en octubre de ese mismo año, y en octubre de este año hubo la tercera. Pues las dos primeras, la del 2019, que están instalándose ya, estamos hablando de 2.200 megavatios de potencia para este año. Hay un retraso de un año por distintas razones, de manera que el año entrante podíamos llegar a 2.200. Pero si sumamos los 800 que fueron adjudicados ahora en el mes de octubre de este año, estamos hablando de 3.000 megavatios. De manera que vamos a pasar de 1.3, que recordarán ustedes que era la participación de energía eólica y energía solar para este año, para el año pasado, 2020, vamos a pasar hacia el año 2023 aproximadamente a un 15% de participación. Pero no quiero finalizar esta presentación sin contarles que estos desarrollos, además del beneficio país, el beneficio región, porque todos estos desarrollos de fuentes no convencionales de energías renovables dan lugar a inversiones que deben hacer las empresas, que van a generar empleo, que van a generar ingreso, y ahora que estamos en modo reactivación, están contribuyendo a la reactivación de la economía.
Pero aparte de esto, como es apenas obvio, las comunidades que están asentadas en el área de influencia donde se desarrollan estos proyectos tienen las expectativas de las participaciones y contraprestaciones que ellas puedan recibir de estos desarrollos de una manera concreta, de una manera tangible. Pues bien, en el plan de desarrollo quedó claramente establecido que las empresas que instalen estas soluciones de energías no convencionales, cuya potencia nominal esté por encima de los 10 megavatios de potencia, deberán cancelarle al municipio el 1% del valor de las ventas brutas de energía. Es importante también tener en cuenta que en la más reciente reforma que se hizo al Sistema General de Regalías, se incrementaron los recursos a los OCAT-PAS. Y esto tiene mucho que ver con los municipios PEDET, que muy seguramente en Boyacá habrá algunos municipios que estén categorizados como PEDET, que son 170 municipios del país. Estos 170 municipios PEDET están recibiendo el 70% del producido del impuesto al carbono que se estableció en la penúltima reforma tributaria, que busca tener en estos recursos una fuente de financiamiento de soluciones energéticas en las soluciones para las poblaciones no interconectadas del país, que son todavía muchas. Aquí hago un paréntesis para decir algo interesante. Muchos municipios hasta donde no ha llegado la electricidad, estamos hablando de aproximadamente 400,000 hogares en el país, no sé cuántos en Boyacá, hasta donde no ha llegado la electricidad. Y muy seguramente en algunos de ellos no va a poder llegar a través del sistema convencional, por estar distantes de las líneas de interconexión, y desde el punto de vista costo-eficiencia es muy difícil que esos proyectos sean viables. Para esas poblaciones, la solución ideal son precisamente los paneles solares, porque los paneles solares permiten que tengamos soluciones modulares de acuerdo a la necesidad local. Así será la dimensión del proyecto que se instalará en el corregimiento o en esos poblados en donde se alumbran, por ejemplo, el servicio de energía que tienen es con unas plantas diésel, en donde cuesta más el transporte del combustible hasta donde está operando esa planta que el combustible mismo, lo cual es absurdo. Y además tienen un servicio intermitente. Mediante este sistema de paneles solares, apoyados con un sistema de baterías, se puede perfectamente lograr garantizarles el suministro de energía a esas poblaciones. Y finalmente, yo quiero traer a colación, y me entusiasmó mucho saber que el año pasado, en enero 31 del año pasado, se realizó en Boyacá una cumbre auspiciada por el señor gobernador Ramiro Barragán con los alcaldes, y firmaron una declaración, un acuerdo, lo llamaron así, un acuerdo programático para el uso de energías renovables, que lo denominaron Boyacá Energía para la Vida, Energía para Avanzar. Aprovechando que está la secretaria de Minas con nosotros, yo quiero compartirles esta experiencia
que bien se puede replicar en cualquier otro municipio o departamento del país. En el distrito de Barranquilla creó su propia empresa de energía renovable, que lo puede hacer. Ya yo les mencioné la ley que faculta a los municipios y a los departamentos para que inviertan en energías renovables. Crearon su propia empresa de energías renovables. Y con base en esa empresa de energías renovables, están avanzando en unos proyectos para autogenerar y generar su propia energía. Y el objetivo que tiene planteado el distrito es energizar todo su sistema de alumbrado público con esa energía que genere la empresa del distrito. Y además de eso, le están llevando soluciones de energías renovables a todos los establecimientos e instituciones públicas del distrito. Están generando con esta nueva empresa de energías renovables 500 empleos directos y aspiran y esperan reducir su factura de energía en un 40%. Es decir, el municipio, el departamento, bien se puede ahorrar en la factura de energía implementando este tipo de soluciones de energías renovables. Con esto quiero concluir diciéndoles que esta es una cita de Mike Froman, que fue asesor del presidente Obama en asuntos energéticos, y él planteaba que la seguridad energética, la economía, el medio ambiente, el cambio climático y la seguridad nacional están todos interconectados y tenemos que verlos en perspectiva horizontal. Yo dejo ahí mi presentación para que ahora tengamos la oportunidad de escuchar al profesor Flavio Augusto y luego podemos abrir un espacio también para las observaciones o preguntas que tengan a bien formular a partir de la exposición de él y mía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Amílcar. Muchas gracias, doctora Amílcar. De verdad que nos alegra mucho y nos deja usted pues con una cantidad de inquietudes que me parece nos llega como en un momento muy importante esa conferencia, esta charla que usted nos ha dado hoy, por la pertinencia que tiene con esta coyuntura y la panorámica que usted nos ha dejado el día de hoy. Yo quiero, y por el interno le estaba pidiendo a nuestro profesor, doctor Flavio, que él tiene una tesis muy importante sobre sinergias, obviamente relacionados con este mismo tema. Dada que también hemos tenido ya el avanzado hora y 40, ya mi compañero trabajador del diario me ha dicho no podemos ir más, entonces yo de una vez voy a hacer la invitación para que el profesor Flavio, nos sacó tarjeta. Nos sacó tarjeta nuestro amigo el área técnica del diario, pero ellos tienen allí como unas especies de rigores de tiempo, pero no podíamos cortarlo, doctor, porque su exposición fue muy, muy ilustrativa. Yo quiero darle la palabra ahorita al doctor Flavio para que nos haga un cierre, luego también no sé si la doctora María quiera hacer algún saludo. Con todo el respeto, pues no podemos darle la palabra a todos nuestros líderes que hoy están en esta sala, ya quienes nos están invitando, también nos están visitando en la red. Me piden una pregunta aquí que quiero leer. Pero Pablo, no me dejes con el deseo de sí, poder escuchar con amplitud al profesor Flavio, de manera que ojalá podamos programarla sí, y me invitan. La vamos a programar y yo le invito. Querría
estar y escuchar sus planteamientos que, a no dudarlo, deben ser enriquecedores, porque yo soy de los que creo con Serrat que lo que más enriquece el pensamiento de uno es la pluralidad de pensamiento de los demás. Excelente, yo lo voy aquí a comprometer de una vez, doctor Amílcar, porque él quiere también que usted lo escuche y él es un gran estudioso de este mismo tema. Vamos a programar esa segunda capítulo de nuestro tema minero energético y transición. Quiero hacer una lectura antes de que el doctor Flavio nos intervenga para hacer el cierre, y aquí hay una persona que en el chat nos pregunta: ¿será que el exministro nos puede contar cuál es la base o ecuación energética que usa la CREC para determinar los abusivos precios de la energía y el gas con alzas hasta más del 20%? Hay otras preguntas que tienen que ver con nuestros temas, pero especialmente quiero como que su merced como exministro nos comente, porque aquí Boyacá es muy lacerada con un kilovatio que hoy lo estamos pagando casi en 600 pesos, estrato 4, que es el que no recibe subsidios, y pues usted sabe que la empresa de energía de Boyacá fue vendida hace también por poco, y esto disparó casi en los últimos 8 años el doble del valor del kilovatio que se pagaba en Boyacá. Entonces, por eso aquí hay un sentimiento muy fuerte por ese tema. Doctora Amílcar, antes de que intervenga nuestro doctor Flavio. Yo le digo esto, ¿no? Y en ese segundo round que vamos a tener con Flavio como protagonista, podemos ampliar un poco más lo que voy a decir. Si algo beneficioso tiene esta transición energética y la integración de estas fuentes no convencionales de energía renovable a la matriz energética del país, es que esto ha de redundar en una reducción ostensible de la factura de la energía para el usuario final. Entre otras cosas, porque la ley 1715 no le va a permitir, sino que permite que los usuarios dejen de ser sujetos pasivos de las empresas prestadoras del servicio para ser proactivos, de manera que los usuarios quedan en libertad para autogenerar, para aprovisionarse de la energía, de tal manera que un usuario puede perfectamente instalar en su casa o en un conjunto residencial una solución de paneles solares, por ejemplo, para generar su propia energía, y la energía sobrante, la que no consuma, se la va a poder él vender al operador de red. Aquí se van a invertir la relación operador-usuario con la de usuario-operador. Por eso está planteada la modernización del sistema de medición, que ahora va a ser inteligente y bidireccional, para yo, a través de ese contador, como lo llamamos coloquialmente, poder establecer la energía que yo consumo, que me está suministrando el operador, pero también la energía que yo no estoy consumiendo, pero que estoy generando en mi casa o en mi conjunto residencial, y se la vendo para que al final del mes yo lo que tenga que pagar a través de la factura es el saldo. De manera que este va a ser un beneficio concreto y tangible que va a tener para los usuarios. Excelente, doctor Amílcar. Doctora María, ¿su merced todavía está en la sala? Quería que nos regalara un saludo antes de intervenir el doctor Flavio. No sé si nuestra secretaria todavía está en sala. Bueno. No, pero Pablo, no la veo, pero sí todavía tenemos diferentes participantes.
Bueno, vamos a hacer una pequeña, antes de que mi compañera Ana Milena nos cierre el espacio de hoy. Doctor Flavio, comprometa entonces al doctor Amílcar para nuestra nueva sesión, porque creo que hay varios temas y queda pendiente la charla suya. Pues muchísimas gracias, doctor Amílcar, por su interesante charla. Creo que contribuye muchísimo a estructurar el tema del que estamos tratando, de la transición energética. Yo quisiera complementar como abrebocas para nuestra próxima conversación, es que estos desarrollos de la transición, como la transición energética, se enmarcan dentro de un proceso más grande que tiene que ver es con una transformación. Y esa transformación y la transición es parte de la transformación. Pero la transformación implica también el desarrollo de la estructura productiva. Y parte del éxito que podamos tener en la transición y los tiempos y los plazos de esa transición tienen que ver mucho con otros elementos que se tienen que considerar. Y esos elementos se tienen que considerar no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la sostenibilidad, como muy bien el doctor Amílcar lo ha manifestado, las implicaciones del cambio climático y la obligación que tiene la humanidad si queremos sobrevivir al cambio climático, no solamente como especie, sino como país, la obligación que tiene de asumir la mitigación y la adaptación al cambio climático. Y esos conflictos de sostenibilidad tenemos que mirarlos en las implicaciones que tiene para el desarrollo y para la equidad también. Y es esa parte a la que yo me quiero referir en la próxima sesión. De hecho, ahí en los comentarios del Facebook les dejé un artículo que el diario muy amablemente me publicó hace unos días, que se llama el antropoceno, que es, digamos, lo que enmarca la necesidad de una transformación general, y los conflictos entre el desarrollo, la sostenibilidad y la equidad. Y es en ese contexto que vamos a hablar de la transición energética en nuestra próxima sección. Y estaré muy contento de compartir con el doctor Amílcar esta conversación. Excelente, doctor Flavio, de verdad, muchas gracias. Y obviamente el doctor Amílcar por esa nueva posibilidad que nos da para poder abordar un tema tan central como es el tema de transición y especialmente el tema milenio energético. Pues yo les quiero agradecer y quiero darle la palabra a mi compañera Milena para que nos cierre. Veo a la doctora María. Su merced si nos quiere dar un saludito. Doctora María, ¿está todavía en sala? Es nuestra secretaria de Minas del departamento. Muy buenas tardes para todos. Bueno, doctora, nos alegra mucho que todavía esté en sala. ¿Cómo le pareció la charla? Y queremos que nos dé un saludo, pues ya para cerrar el espacio, su merced. Bueno, buenas tardes para todos, de verdad, qué pena que andaba por aquí. Se va cogiendo aquí señal. Muy importante, muy valioso, de verdad, la presentación del doctor Amílcar. Pero pues yo quería comentarles algo. Nosotros hoy en Boyacá tenemos una preocupación porque esta transición energética no ha sido tan bienvenida en el departamento. Falta información, falta que la gente de verdad se concientice que las energías alternativas es una necesidad. Si en el futuro no queremos un apagón, necesitamos entrar a este tipo de energías. El viernes tenemos la audiencia pública en Sotaquirá de 2 proyectos de Ripel, Paipa 3, Paipa 4. Y bueno, aquí están en zona de páramo. Digamos que esa ha sido como un poco la controversia, pero también tenemos 2 proyectos, Bochica y Guateque, 3 proyectos, Guateque en Puerto Boyacá, Bochica y Matarredonda en el municipio de Tibasosa. Y por ejemplo, en el municipio de Tibasosa, que pues, ustedes conocen, la mejor radiación la tiene la provincia de Sogamuxi, sobre todo Sogamoso, por eso allí en nuestra época los muiscas adoraban al sol. Y allí no nos han dejado ni siquiera entrar a socializar este tipo de proyectos. Se ponen en contra de estos proyectos todos los temas ambientales
y no ha sido posible de que la gente entienda de que es necesario hacer esta transición energética, que Boyacá va a dejar de producir fósiles y vamos a hacer ese aporte como se acabó de firmar en el COP26, y es fundamental que la gente empiece a abrir un poco más estos espacios y a entender de que es una necesidad. Así como necesitamos el agua en el futuro, necesitamos de la energía, y donde la vamos a obtener, donde es menos contaminante, donde realmente no genera impactos fuertes como hoy los estamos generando a través de las térmicas, es a través de la energía solar. Entonces, mi invitación a todos los boyacenses a que hagamos estos espacios, a que nos informamos, a que aprendamos, a que pues a veces sí hay de pronto algunos líderes que de una u otra manera no quieren este tipo de energías, que porque se dañan el paisaje, que porque tienen algún impacto, pero pues como ustedes lo vieron, son de las que pues las energías que menos tienen impactos con el medio ambiente, por eso son las alternativas. Y qué bueno que nosotros como Boyacá podamos entrar. La preocupación, ¿por qué? Es porque en la última subasta, al único departamento que las empresas no quisieron llegar fue a Boyacá, porque de esos 4 proyectos pues han tenido todos problemas en el tema de socialización, en temas de comunidades, y pues efectivamente las empresas se fueron a otros departamentos, Antioquia, en otros departamentos donde ya tienen parques solares, donde digamos que de una otra manera han entendido la necesidad de poder emigrar a estas alternativas y entender que el departamento de Boyacá sería una prioridad, ya que tenemos esta radiación, somos Estrella Solar Boyacá, es una prioridad y es un privilegio poder nosotros empezar con estos temas de energías alternativas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, porque todo esto ayuda de una manera a que la gente conozca más, a que se abra estos temas, y la invitación a todos a que nos conectemos en todos estos temas y aprendamos, y también entremos a paneles donde podamos tener muchísimas más herramientas para poder tomar decisiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Bueno, ti, doctora María. secretaria. Doctor, ¿tiene algún comentario sobre el tema antes de que Ana Milena nos cierre? ¿Algún comentario sobre lo dicho por nuestra secretaria de Minas? Sí, casualmente quisiera yo mencionar el hecho de que justamente, digamos, estamos frente a situaciones nuevas que requieren enfoques nuevos también, porque necesitamos escuchar, necesitamos prescribir cuáles son los conflictos entre desarrollo, sostenibilidad y equidad que hay alrededor de todos nuestros proyectos, no solamente estos proyectos solares, sino no solamente los proyectos, digamos, de la transición energética, sino todos los proyectos de desarrollo económico. Y es ese marco ampliado el que necesitamos explorar y necesitamos compartir para poder encontrar sinergias, no para exacerbar conflictos. Digamos, tenemos que construir también nuevas perspectivas que nos permitan escucharnos, dialogar, entender, como decimos aquí todos, la importancia de las energías renovables, pero que también entendamos que hay unas situaciones que deben ser abordadas, digamos, a partir de un ideario, que es el ideario de desarrollo con sostenibilidad y con equidad, que es el presente y el futuro de nuestros conflictos. Estos son proyectos de 25 años. No podemos, digamos, a nombre de la sostenibilidad, exacerbar los conflictos sociales y ambientales y de desarrollo y de equidad. Pues. Entonces, pues yo sí quiero aprovechar las palabras de la secretaria para justamente motivar al público y a mis contertulios a que discutamos ese marco ampliado donde podemos encontrar sinergias. Y eso es todo, pues, una invitación. Okay. Gracias, profe Flavio, muy amable por su aporte y su acompañamiento en estos procesos. Julio, hay una señora que quiere hablar. ¿Todavía tengo tiempo o tenemos que cerrar? Bueno, entonces antes de doctora Mica, quiero que escuche una mujer de provincia del oriente boyacense, donde hay unos proyectos de explotación de hidrocarburos. Doña Magda, ¿todavía está pidiendo la palabra? Quisiera que nos hablara. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. ¿Qué más, Magda? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches para todos. Bueno, la pregunta es para la señora de Minas y Energías, que se me olvidó el nombre, discúlpenme. María. Bueno, María.
también me gustaría saber, digamos, ellos qué papel han jugado en esto, de pronto capacitando a las comunidades, hablándoles sobre estas energías, o cómo han hecho para que las personas se enteren de estos nuevos proyectos, porque a veces también las comunidades, por el miedo y por lo mismo que hemos vivido y hemos venido sufriendo, el engaño, la manipulación, la contaminación con las extracciones de los hidrocarburos, la problemática social, cultural, de toda índole, digamos. ¿Qué hacen estas entidades como energías, como las corporaciones, para enseñar y educar, capacitar a las personas para que se abran a estos proyectos? Gracias, Magda. ¿De dónde nos habla, Magda? Santa María, Boyacá. Ok, provincia del Neira. Eso es Neira. Esto Muchas es gracias, Valle Magda. de Tenza. Mi municipio, para darlo a conocer con las personas, con los invitados, es el más rico en biodiversidad en el planeta. Tenemos, mejor dicho, más de 550 especies de aves, más de 400 especies de árboles maderables, medicinales, ornamentales. Bueno, es una cantidad increíble. Tenemos especies, de todas las especies migratorias, endémicas, casi endémicas. Entonces, nuestra preocupación como comunidad, como campesinos, es el daño que puedan venir a causar estas extracciones de hidrocarburos. Acá hay ahorita un proyecto que Ecopetrol quiere realizar en nuestra región, en el Piedemonte Llanero, involucrando a Santa María, Boyacá, a Medina, a Ubalá, en la zona de San Pedro de Jagua, y a Paratebueno. Entonces, pues realmente es muy importante lo que hemos escuchado hoy, la presentación de el doctor bueno, no puedo pronunciar, pero y pues muy grato saber que, bueno, hay otras formas de producir esta energía que no vayan a ser tan contaminantes ni devastadoras, porque sabemos y hemos visto como en nuestro municipio vecino, San Luis de Gaceno, lo triste de sus aljibes ya no son aljibes, son productores de crudo, les sale crudo, están el agua ya no es agua, sale con burbujitas, parece agua con gas. Entonces, estamos muy preocupados como comunidad, y más aún cuando les digo que no nos dan no nos hablan con la verdad, no nos han capacitado, no nos han dicho exactamente, hablado sobre el proyecto el plan se me olvidó, el estudio del proyecto, el estudio Para la licencia ambiental. Para la licencia. Entonces, han dado mucha mala información. Nosotros estamos tratando de leer, de educar. Acá, pues la charla del doctor fue de verdad, muy importante, para saber acerca de estas extracciones y acerca de toda la contaminación y la problemática ambiental y social que trae. Gracias, Magda. Vamos a hacerlo como vamos a tener un segundo momento con el doctor Amílcar y el doctor Flavio. Vamos a tener esa posibilidad de hablar de ese proyecto. Esperamos hacer ese programa muy pronto. Pero quiero que la doctora María, que su merced le formuló una pregunta y está en sala, si de pronto nos puede responder la inquietud. Magda, muchísimas gracias. Gracias, doctora María. No, señora. Doctora María. Bueno, para Magda, de verdad, pues eso es un tema muy nuevo. Como les digo, hasta ahora están ingresando las empresas, están en esos procesos de licenciamiento. Hemos hecho algunos paneles muy interesantes. Voy de aquí en adelante a compartirnos con el doctor Pedro Pablo para que ustedes se enteren por parte de la Secretaría también. Y a partir del otro año vamos a hacer capacitaciones con las empresas también. El tema de energías alternativas, todo lo que es energía fotovoltaica, que son temas muy nuevos, muy interesantes y que generan cero impactos. Al contrario, de pronto el tema de hidrocarburos, que efectivamente pues son mucho más agresivos, estos ni siquiera requieren de permisos de aguas porque no tienen manejo de vertimientos y demás, no contaminan el aire, y efectivamente también hasta le dan un descanso
al suelo, porque son proyectos que van de más de 25, 30 años, o sea, los beneficios son muy grandes. En otro panel lo hacemos y pues Doc, en la próxima traemos también un experto del ministerio para contarles todo lo que puede generar las energías alternativas, sobre todo con el tema de energías fotovoltaicas, que son como las más fuertes aquí en el departamento. Gracias, doctora María, así será, entonces estaremos coordinando. Doctora Amílcar, para despedirnos, ¿su merced quiere hacernos alguna apreciación final? Pues yo precisamente estaba enviándoles un mensaje por el chat en donde planteo que las fuentes no convencionales de energías renovables son una ventana de oportunidad que hay que saber aprovechar en beneficio de las comunidades y que más importante que hacer las cosas es hacerlas bien. Y me parece muy importante, y en eso estoy muy de acuerdo con la secretaria de Minas, es muy importante sensibilizar a las comunidades y socializar ampliamente los proyectos, porque solo así se vence el miedo a lo desconocido. Excelente, doctora Amílcar, muchas gracias. Ahora sí, Ana Milena, entonces... Bueno, pues muchísimas gracias a todos. En verdad ha sido muy enriquecedor, porque yo pienso que esa es toda la información que nosotros tenemos también que transmitir a las comunidades. Pienso que nosotros tenemos un gran reto como institución, como comunidad, como articuladores. Efectivamente, todos estos proyectos que están llegando no solamente a Boyacá, sino a Colombia, pero también particularmente que sean bienvenidos en buena medida o no, dependiendo de las condiciones a nuestro departamento. Nosotros siempre y en todas estas charlas, precisamente eso es lo que buscamos, que llegue la información a las comunidades, a las organizaciones, que efectivamente se están haciendo procesos como los proyectos que tenemos ahorita de las licencias ambientales, pues bueno, que efectivamente llegue toda esa información a las comunidades, se hagan esas socializaciones en general. Pero más que eso, nuestro reto y nuestro marco también con estas charlas es que efectivamente llegue la información y bueno, nosotros hemos estado hoy, gracias a nuestros invitados, al doctor Amílcar, también al doctor Flavio, que bueno, tenemos que seguir la próxima semana, o bueno, cuando efectivamente lo decidamos con este conversatorio, porque quedaron muchos temas que necesitamos también llegar a hablar, a concretar, a dialogar. Tenemos muchas dudas también de muchos proyectos ya en concreto también, como manifestaba nuestra secretaria del departamento. Entonces, pues, yo pienso que por ahora les damos las gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a nuestros invitados, también a nuestra secretaria, a nuestros líderes que ellos estaban más que pendientes de seguir teniendo más información en general y pues bueno, para que también pues los proyectos o salgan adelante o no, o bueno, qué conclusiones vamos a llegar también con los siguientes conversatorios. Entonces, pues bueno, una buena noche para todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias a todos. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Feliz noche, doctora Amílcar. Muy amable por todo. Gracias.